Una noche más a Foro Abierto, este programa donde hacemos el repaso de actualidad tranquilas, relajadas, sosegada a la actualidad o algún tema de actualidad en Salamanca. Y hoy lo vamos a hacer con Juan Francisco Blanco, que es el coordinador de la Diputación de Salamanca para el 2002. Juan Francisco Blanco, buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a analizar esta noche un poquito cómo se prepara, cómo se coordina un evento como el 2002 con 362 municipios. Y quizá para empezar, pues lo primero es saber si esta preparación, esta coordinación está abierta, esta programación, o ya está cerrada. Evidentemente la programación está abierta, seguirá abierta hasta el último instante. Lo que ocurre es que hay diferentes plazos, diferentes momentos, diferentes tiempos. Uno de ellos, esperamos que a partir de finales de este mes, mediados del mes de mayo, tengamos una primera instancia para revisar proyectos que llegan desde ayuntamientos de la provincia. A finales del año pasado, y por una invitación de una de las personas más directamente implicadas, uno de los primeros responsables de todo esto en la Diputación, que es el diputado de Cultura, don Manuel Martín, pues se cursó una invitación a un determinado número de municipios que eran los que participaban de un proyecto muy señalado, que es el de los conjuntos históricos. Pero independientemente de esos municipios, toda la provincia tiene el derecho, evidentemente, de canalizar por la vía de la Diputación una comunicación con el consorcio planteando proyectos que después se valorarán si entran o no entran en la programación del año próximo. Quizá lo que habría que saber es si quién puede hacerlo, si ayuntamientos, asociaciones, quién puede entregar esas propuestas a la coordinadora. Parece evidente, yo creo que de la misma manera que la Diputación ha sido considerada por todos los miembros del consorcio como la vía natural de comunicación entre la provincia y el propio consorcio, parece también que es normal que, porque la Diputación es la representante elegida democráticamente por toda la provincia para eso, para que sea un poco el interlocutor válido. De la misma manera parece obvio que sean los ayuntamientos los interlocutores válidos. Esto no quiere decir que haya un veto a nadie, absolutamente nadie. De hecho, hay personas, hay asociaciones, hay instituciones de tipo privado que se han puesto en contacto con Diputación o conmigo personalmente para preguntarme si podían hacerlo. Evidentemente que pueden hacerlo. Deben enviar sus proyectos a la Diputación, dirigido al presidente de la Diputación, y eso se valorará por la comisión especial, que es la que determina qué es lo que pasa al consorcio. Es decir, poco para que el telespectador entienda cuál es la fórmula. Alguien plantea un proyecto a la Diputación lo estudia a través de esa comisión especial 2002, que está integrada por representantes de los dos grupos políticos. La comisión dictamina o decide qué es lo más interesante, se eleva al consorcio y el consorcio en última instancia decide si entra dentro de los proyectos que se pueden financiar con cargo a los presupuestos del 2002. Esa es la vía. Lo cual no significa que la Diputación, por su cuenta, tampoco decida apoyar esa idea, si la considera válida y no entra dentro de evidentemente hay que analizar y hay que estudiar si algo es objetivamente interesante o puede interesar o puede tener un mayor interés para toda la provincia. Seguramente todos los proyectos son interesantes, pero hay que priorizar. No hay dinero para hacer todo. Hay que determinar qué es más urgente, qué es más necesario, qué repercute más en la población. Y desde luego de esa manera es como se decide. Esto no quiere decir que no haya proyectos, que a lo mejor en un determinado momento el consorcio, porque no tiene suficiente dinero para financiar proyectos en la provincia, decida que no, y a lo mejor la Diputación entiende que es válido. La Diputación no termina en su programación cultural con el consorcio o en el consorcio o en la programación específica del consorcio para el 2002. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con la cultura y que depende de don Manuel Martín tiene una programación específica. Parte de esa programación específica deriva por la
colaboración con el consorcio, y otra programación se canaliza y se financia específicamente con los presupuestos generales de la Diputación. Quizá lo más importante también sería recalcar, pues, aunque la programación está abierta, hasta cuándo sería bueno que se presentaran esas ideas y cuándo sería bueno que se dejaran de presentar por el tiempo. Yo creo que cuanto antes se presenten es mejor, porque todos los proyectos necesitan tiempo. Hay gente que puede decir, bueno, es que verdaderamente estamos siempre a última hora haciendo todo. Bueno, para evitar eso, conviene que los ayuntamientos que tengan voluntad de presentar algo lo hagan ya. Es decir, en un plazo de 15 días o un mes como máximo. De todas las maneras, sí que es conveniente, y yo creo que los ciudadanos deben saber que los proyectos no solo son los que vienen por la vía de los ayuntamientos. La Diputación empezó a trabajar en todo esto hace año y medio, más de año y medio, en que se invitó a todas las áreas de la Diputación a aportar proyectos para el 2002. Hace aproximadamente 1 año y 8 meses que todas las áreas presentaron más de 120 propuestas. Una iniciativa que yo creo que ninguna de las instituciones consorciadas en esto del 2002 ha hecho. La Diputación miró hacia sus recursos, hacia su gente, e invitó a hacer aportaciones, y de la propia Diputación hace ese año y 8 meses surgieron todo ese montón de propuestas, de las cuales evidentemente se ha elaborado una propuesta que se elevará al consorcio en los próximos días. Pues quizá ser un coordinador para 362 municipios es un poco difícil. ¿Qué criterios se pueden seguir para evitar la polémica, que unos se sientan marginados, otros discriminados? ¿O qué criterios han seguido para evitar ese tipo de Los criterios se han establecido intentando buscar siempre la máxima objetividad. El evitar los agravios comparativos que evidentemente cualquier ciudadano en cualquier momento podría sentir. La comisión especial, que es, insisto, la que dictamina, yo soy el coordinador de los proyectos y soy un ejecutor. La comisión especial, que es la que de verdad entiende y decide, pues entendió en su día que, por ejemplo, las cabeceras de comarca, por el número de población, debían ser lugares en los cuales esa programación estuviera mucho más presente. También entendió que era un buen argumento, puesto que es un año europeo es la ciudad europea de la cultura, la que se conmemora en el próximo año. El tema cultural era un elemento muy vinculado al tema histórico, y se decidió que los conjuntos históricos podrían ser un hilo argumental válido para hacer una programación que está más o menos hilvanada, e insisto que se elevará al consorcio para que dictamine. Realmente el consorcio todavía no ha dictaminado cuáles de esos proyectos va a entender. Estamos en el documento que la Diputación está discutiendo, está valorando, prácticamente tiene valorado, y que elevará en los próximos días al consorcio para que vea. Pero los conjuntos, insisto, conjuntos históricos, sería un hilo argumental, las cabeceras de comarca, y aparte de eso, cualquier municipio. Hay municipios que tienen una trayectoria cultural muy interesante y que estoy convencido que van a presentar proyectos válidos que la comisión entenderá que merecen la pena estar en todo esto del 2002 y se elevarán al consorcio. De manera que no hay restricción hacia nadie, es que no debe haberla. En principio cualquier ayuntamiento puede entrar. Ahora bien, yo creo que todo el mundo entenderá que elevar una programación para 361 municipios es imposible, porque por otro lado no tendría sentido. Yo creo que esto del 2002 es algo primero que hay que planteárselo con prudencia y con sentido común. El sentido común debe ser algo, y de hecho nosotros desde el punto de vista técnico, quiero decir, lo estamos aplicando en la medida que nos es posible. Es una locura entrar en un montón, en una especie de espiral de cosas que se pueden hacer. Evidentemente que se podrían hacer muchas cosas si hay dinero, los recursos son limitados, y vamos a aplicar el sentido común. Entonces, esto del sentido común nos hace ver que evidentemente no se puede llegar a los 361 municipios, pero seguramente se llegará a un porcentaje alto, yo diría más de la mitad, aunque sea con una actividad humilde, sencilla, pero probablemente se sorprenderá la población si al final, cuando todo esto esté ya definitivamente aprobado, se sorprenderá cómo va a llegar a bastantes municipios. Pues vamos a empezar a hablar de algunos de esos proyectos de momento que hay, y pues a empezar por algún apartado. Empezamos por los congresos, que en principio se quiere llevar pues a lo que son las cabezas de comarca: Ciudad Rodrigo, Béjar, Peñaranda. Un poquito esa es la idea, ¿no? Bien, vuelvo a decir lo que comentaba antes. Estamos hablando de la conmemoración de ese evento, que es la Salamanca como Ciudad Europea de la Cultura. Evidentemente esto quiere decir que la ciudad es el elemento esencial, y el consorcio, con criterio yo creo que aceptable y que la provincia va a agradecer, ha entendido que por qué no servir de caja de resonancia hacia la provincia y que algo llegue. Los congresos que están vinculados al 2002 se van a celebrar en Salamanca ciudad.
Pero en las conversaciones que hemos mantenido, insisto que no hay nada finalmente decidido, pero en las conversaciones cordialísimas que hemos tenido con los coordinadores del consorcio, representantes de la Diputación y ellos, ha habido un entendimiento de que podría alguno de los congresos que tenga un significado importante para Salamanca ubicarlo probablemente en algún núcleo de población que no sea la capital. Y de hecho, proyectos que están en marcha y que seguramente llegarán a buen puerto. Hay una idea que debe estar presente en el 2002, que son las relaciones entre Portugal y España, la idea de la raya, ya no como frontera, sino justamente como elemento aglutinador entre dos países que han tenido problemas en el pasado, pero que tienen un futuro común. Bueno, pues probablemente ese congreso que trate la problemática histórica, actual y de futuro de los dos países, pues se ubicará en Ciudad Rodrigo, porque además hay un proyecto respaldado desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y respaldado científicamente desde el Centro de Estudios Miraorigenses. Pues de la misma manera en Béjar hay un proyecto para mantener una reunión que hasta ahora ha sido provechosa de escritores de Castilla y León, y en Peñaranda hablaremos con el Ayuntamiento y se está hablando con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez para hacer allí un encuentro sobre el tema de las políticas culturales, tanto privadas como públicas. Tenemos 3 temas importantes. Un cuarto tema que puede ser y que la Diputación está interesada y que esperamos que el consorcio entienda que puede ser interesante, es el que el 2002 sea el momento también para reflexionar sobre algo que afecta de manera histórica a la población de la provincia, y es la diáspora. La población salmantina ha tenido que emigrar. Vamos a hablar un poquito de cada proyecto, de cada congreso, de forma un poquito más explícita, y por empezar por este último, pues exactamente parece que en Salamanca, en la diáspora, punto de encuentro o algo así. ¿Qué es exactamente lo que se pretende y qué es lo que se quiere? ¿A dónde abarca salmantinos, España, Europa, Iberoamérica? Vamos a ver, hay una cuestión, cuando hemos intentado elaborar desde la Diputación o plantear propuestas que llegan al consorcio, e incluso en las conversaciones con el consorcio, hay muchos puntos en común, hay un entendimiento mutuo, yo creo que muy claro, en cuanto a las líneas argumentales de programación que se aprobaron por parte del consorcio, y en cuanto a esas líneas había una cuestión importante que era los problemas de la interculturalidad, la mezcla, el mestizaje de culturas. Bien, evidentemente hay muchos salmantinos que a lo largo de la historia, y el siglo XX ha sido una evidente, yo diría, llaga, porque nadie se va porque le apetece, se va porque se tiene que buscar la vida. Bien, pues a lo largo del siglo XX ha habido un flujo constante de salmantinos hacia afuera, hacia el extranjero, por ejemplo, hacia América, hacia Argentina. En Argentina tenemos en Buenos Aires un caso absolutamente insólito, un centro salmantino fantásticamente constituido, fantásticamente gestionado, y que además es, yo diría, un emblema de los salmantinos fuera. Bien, ese es un caso muy especial, pero hay salmantinos en Cuba, hay salmantinos en Venezuela, hay salmantinos en Colombia, en muchísimos países del mundo, en Europa, y también hay salmantinos fuera de Salamanca, pero dentro del territorio nacional. A todos irá dirigida una invitación en la cual ellos vengan, se reúnan, disfruten de ese evento que es el 2002 de Salamanca, pero se reúnan para hablar, para intercambiar experiencias, cómo nos fue, por qué nos fuimos, qué perdimos, qué ganamos con la marcha, de qué manera hemos llevado la cultura salmantina fuera, de qué manera nos hemos dejado influir, contaminar en sentido positivo de las culturas con las cuales hemos convivido. Todo eso genera seguramente elementos de discusión muy interesantes que servirán un poco para después analizar al final del 2002, en el análisis de los resultados, analizar cuestiones importantes que ya el propio consorcio planteó en su línea de programación, que son esos problemas que yo decía, esas cuestiones de mestizaje cultural, de interculturalidad. Lo que no sé en ningún caso sería pues una operación añoranza a lo grande. Por supuesto, con todos mis respetos, porque hay gente que está fuera que no tiene medios para venir, se le facilita a través de la operación añoranza, pero no es eso lo que buscamos aquí. Eso tiene un valor enorme, pero en otro contexto. Esto no. Esto es traer representantes de los centros y de las gentes que han ido fuera para que se reúnan aquí, representen a su gente y nos cuenten y transmitan y convivan y participen e intercambien sus experiencias con el resto de salmantinos fuera. Comentábamos antes que otro proyecto sería potenciar el taller de escritores que actualmente se celebra en Béjar y que podría verse muy beneficiado, y además una de las intenciones de los promotores, que en el 2002 fuera más grande. ¿Cómo puede ir esas conversaciones? ¿Cómo están? Bien, ese es un tema que habrá también que concretar más adelante, pero es una propuesta que vino desde el Ayuntamiento, a nosotros nos pareció válida y como tal la canalizaremos hacia el consorcio.
depende un poco de los propios organizadores y del propio ayuntamiento, qué es lo que demande, de cómo quiera realmente potenciar. Pero que esa reunión de escritores se ha demostrado como una reunión válida, pues eso, porque yo creo que de esos encuentros y de esas discusiones siempre sale un beneficio para el ciudadano, que escucha lo que tienen que decir los creadores de la palabra, y que yo creo que Béjar es un entorno estupendo para un tipo de encuentro de estas características. Quedaría analizar ese congreso sobre la raya, que exactamente qué es lo que se busca en esa relación Salamanca, Portugal, España. Yo creo que ahí es también un poco la reflexión, el análisis. Fíjate que verdaderamente cuando se decidió cuál era el elemento esencial del 2002, era la ciudad del pensamiento, la ciudad del análisis, de la reflexión. Bueno, pues vamos a reflexionar sobre Salamanca. Ha estado volcada, es decir, ha tenido una relación histórica difícil en muchos momentos, en otros momentos no tanto, y en cualquier caso yo creo que provechosa para los dos países. Vamos a ver cómo fue el pasado, vamos a ver cómo es el presente y cómo se presenta el futuro con la desaparición de las fronteras. O sea que lo de la raya casi va a ser dentro de nada un elemento histórico, casi un fósil cultural. Afortunadamente, porque yo creo que es bueno, tiene mucho de bueno la desaparición de las fronteras. Bueno, pasado, presente y futuro son los hilos argumentales del encuentro. Pues nosotros vamos a hacer para mirar ese futuro, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con temas relacionados con el 2002, pero también vamos a darle un vistazo pues a una de las actividades culturales que la propia Diputación tiene preparada dentro de su organigrama normal y habitual. Pues continuamos hablando con Juan Francisco Blanco, el coordinador de la Diputación de Salamanca para el famoso 2002 y uno de los trabajadores habitual dentro del organigrama cultural de esta institución. Juan Francisco, uno de los puntos importantes siempre en la Diputación de Salamanca en el aspecto cultural son los encuentros de verano. De cara al 2002, lo más destacado posiblemente es que se va a ampliar de 16 pueblos a 24. Bien, una de las apuestas que el consorcio hizo, no solo para la Diputación, es decir, cuando planteó líneas argumentales de su trabajo, era el apoyar pues las programaciones estables que se habían demostrado como buenas. Es decir, la bondad de una programación estable no tiene por qué ser eliminada por el hecho de que haya que plantear para un evento algo especial. Evidentemente habrá programaciones nuevas que surjan, pero también entendió, yo creo que con buen criterio, que era importante apoyar aquello que estaba funcionando y estaba funcionando bien. Los encuentros de verano se han demostrado perfectamente en los últimos años que funcionan y que funcionan bien. Y entendió que era bueno una apuesta por ahí. Yo creo, y así lo hablamos en las conversaciones, es decir, hay una sintonía en el apoyo a este tema y por eso nosotros estamos dispuestos a plantear un trabajo en común. Insisto que estamos hablando de un documento que todavía el consorcio no conoce oficialmente y por consiguiente no puede apoyar oficialmente, se elevará en los próximos días. Pero sí que ha habido, en esas conversaciones ha habido, bueno, eso que llaman el feeling, si se me permite un poco, ha habido una buena corriente de comunicación y probablemente uno de los proyectos que se embarquen en lo del 2002 es la línea de los encuentros de verano, como bien has dicho, ampliando cuantitativa y cualitativamente. Es decir, si hasta ahora venían siendo 16 municipios, es muy probable que consigamos, con el esfuerzo de todos, con el apoyo del consorcio, pero no olvidemos que los encuentros de verano no va a ser solo del consorcio, es Cajaduero, es la Junta de Castilla y León y es la Diputación. Es el apoyo de los ayuntamientos. Pues bien, probablemente consigamos, y nuestra apuesta va por llegar a los 24 en ese año. Más sería, yo creo que desproporcionado y sería fuera del sentido común. Entonces vamos a mantener esa línea con muchos más municipios y desde luego municipios que van a tener una programación mucho más sólida en algunos casos porque va a haber más dinero. Entonces no es que hasta ahora no lo sea, que lo viene siendo y se ha demostrado, pero vamos a intentar que haya algún tipo de actividad con un coste un poco mayor, lo cual pues va a dar una dimensión también mayor.
Pues vamos a hablar de un aspecto importante que además funciona muy bien para la provincia, como son las exposiciones, y dentro de esas, pues una de las primeras apuestas de la Diputación para este año es la de Felipe Torres, que se moverá por toda la provincia. Hay un tipo de actividad cultural que funciona bien, que son las exposiciones itinerantes. Hay ayuntamientos que tienen una infraestructura suficiente para acoger un determinado tipo de exposición. Nuestra idea es que el día 1 de enero del 2002 ya haya exposiciones a disposición de los ayuntamientos que quieran tener algo vinculado al 2002. Una de ellas, efectivamente, tiene que ver con un archivo fotográfico que la familia de Felipe Torres depositó, y la Diputación se lo agradece enormemente, lo depositó en la Diputación. Pues bien, hablaremos, realmente todavía no hemos tenido un encuentro formal con la familia Torres tiene mucho que decir en la selección. Pues bien, en colaboración con la familia Torres, con la Filmoteca, que es la que salvaguarda y conserva ese archivo y está haciendo un inventario muy serio de él, en colaboración con la Filmoteca, la Diputación, la familia, y esperemos que también con el apoyo del consorcio consigamos hacer una buena exposición que itinere y venga incluso en el 2003 a Salamanca, e incluso consigamos pues plantearnos un catálogo en condiciones de ese archivo, que yo creo que es un buen archivo con más de casi 11.000 fotografías y que recoge bastante bien la provincia en los años 50. Además de esta exposición hay otro proyecto ambicioso que está pues en pleno embrión todavía, que se ha recuperado otro archivo, pero que este está en el extranjero. Sí, yo creo, en este sentido hemos apostado por rescatar archivos antiguos. Uno que es el que está en manos de la Diputación y otro que está fuera de España, que los telespectadores me van a perdonar el que yo no hable más, pero estamos gestionando, hay que firmar convenios, entonces tampoco convendría insistir más, pero sí hay un archivo antiguo donde hay fotografías de finales del siglo pasado, de comienzos de este siglo, de los años 20, de los años 30, y estoy casi convencido que conseguiremos traer eso a Salamanca con una buena exposición que itinere, que venga finalmente a la ciudad, y sobre todo con la edición de un libro que va a permitir que todos los salmantinos tengan acceso a un archivo inédito del cual prácticamente no se conocía nada en Salamanca. Pues esperamos que esas negociaciones lleguen a buen puerto y se pueda conocer cuanto antes mejor el nombre de ese archivo. Y es responsable de exposiciones. Hemos hablado de las que van a ir por la provincia. También entra la Salina aquí en Salamanca, al lado de la Diputación, en la calle San Pablo. ¿Qué es lo que podemos ver los salmantinos de la capital en esa sala? Bueno, yo decía antes que evidentemente la programación y todo lo que tiene que ver con cultura en la Diputación no empieza y termina en el consorcio en el 2002. Gracias al buen entendimiento con el consorcio estoy seguro que muchas cosas saldrán adelante, otras quedarán y otras a lo mejor asumirá finalmente solo la Diputación. Bien, la sala de exposición de la Salina sí que va a hacer una apuesta muy fuerte para que el 2002 tenga una programación especialmente fuerte, especialmente sólida, especialmente interesante, y ahí también quizá el consorcio intervenga de una manera decisiva. No olvidemos que la Salina es una sala que está en la ciudad. Evidentemente, si la Salina se integra en toda la programación que tiene que ver con el 2002, aunque sea específica de la Diputación, debe tener al menos un cordón umbilical con el consorcio, y lo habrá. Y yo sí puedo anticipar que la presencia salmantina va a ser una presencia definitiva, que vamos a intentar que haya al menos la presencia de un pintor, un escultor y un grabador, que casi seguro que la va a haber. Vamos a intentar que haya una exposición colectiva, puesto que no podemos dedicar una exposición a cada artista salmantino, al menos que de una manera colectiva estén presentes. Intentaremos que haya una exposición de 2, 3 artistas jóvenes serios de Salamanca también en la Salina. Traeremos incluso algún salmantino de fuera, vamos a intentar traer alguno de esos de la diáspora, serios, con un currículum serio en algún país extranjero. Bueno, yo espero que todo eso al consorcio le parezca interesante y que el consorcio finalmente decida apoyar y apostar por aquello que nosotros vamos a ponerle encima de la mesa. Lo que está claro es que va a ser una programación en su mayor parte dedicada a los salmantinos. Sí queremos, es decir... Algo que en principio en algunas partes se me han quejado de que quizás se olvidara a los salmantinos. Nosotros desde luego vamos a hacer esa apuesta, y de hecho estamos trabajando ya y poniéndonos en marcha. Hay proyectos que están en embrión pero que están empezando a desarrollarse, y evidentemente todos no podrán estar, pero la voluntad de que esté un número importante y representativo, sí. Evidentemente, como no van a estar todos, bueno, pues estoy seguro que alguien se sentirá frustrado, pero eso ocurrirá igual, habrá pueblos a los cuales no llegue y se sentirán frustrados. Que sepan que nuestra intención es ser muy estrictos, muy objetivos, intentar que llegue el mayor número de gente y que también intervenga el mayor número de personas.
no va a ser una programación la de la Salmina específicamente de signo salmantino. También va a haber gente de fuera, pero desde luego en el 2002 sí se va a notar que va a haber una presencia señaladamente superior al resto de los ejercicios, al resto de los años, con el apellido salmantino. Pues no nos podemos ir sin hablar de los Arapiles, la batalla de Arapiles, que ha sido comentada mucho, se ha hablado mucho sobre esta batalla desde que la anunció el presidente de la Diputación. Y algún dato concreto, porque todo parece un globo como muy grande, muy importante, pero en realidad datos concretos hay muy poquitos. Yo creo que es que todo lo que tiene que ver con el 2002 invita un poco empuja al imaginario popular, que se llama, a entrar en lucubraciones. Bien, es verdad que el señor presidente de la Diputación hace unos días comentó esto, pero en realidad respondía a algo que ya estaba planteado en un documento que se trató en la Comisión Especial. Es decir, la Diputación se ha dicho que está dispuesta a apoyar y apoyará iniciativas que tengan que ver con 3 espacios singulares, sobre todo, como son la Flecha, los Arapiles y el Fuerte de la Concepción. El tema del Fuerte de la Concepción está muy imbricado en la ruta de las fortificaciones de la frontera, en donde la Junta está haciendo una apuesta fuerte. Bien, la Diputación estará ahí, de hecho probablemente haya alguna publicación el año que viene, pero bueno. En el caso de los Arapiles, está claro que es un lugar con una carga semántica de tipo histórico tremenda. Y a lo mejor sí que es importante aprovechar el 2002 para implicarla de manera distinta y de manera mucho más intensa en itinerarios culturales, en iniciativas que tengan que ver con el movimiento de grupos por la provincia, pero siempre con un significado cultural. Yo creo que por ahí van a ir los tiros, es decir, aprovechando el pretexto de conmemorar la batalla, que fue tremendamente importante, sin duda ninguna, en el siglo XIX, pues se hará algún encuentro de representantes de los 4 países implicados, Portugal, Francia, Inglaterra y España. Lo que yo ya no puedo decir, porque además se está trabajando, es decir, hay una mesa de trabajo en la cual se decidirá. Yo creo que sería por mi parte poco prudente y además no se ajustaría a la verdad decir pues que se va a hacer una puesta en escena tipo Cecil B. DeMille. No creo que tampoco se plantee eso. Yo creo que se van a plantear cosas de mucha más enjundia, de mucha más importancia y de mucha más proyección de futuro y de trascendencia. Pues en noviembre, cuando el ahora consejero de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, anunció un poco los planes de la programación, se habló de fuertes inversiones en espacios naturales y de difusión. Supongo que Arapiles sería uno, el Fuerte de la Concepción sería el otro, con una posible publicación, y el tercero sería la Flecha. ¿Hay algún proyecto para la Flecha? En el tema de la Flecha es un tema que se dejó abierto ahí. Realmente hay varios proyectos, pero vuelvo a insistir en lo mismo. Hay una mesa de trabajo sobre la cual está todo esto. Si yo ahora mismo dijera, bueno, pues hay esto, seguramente la gente entendería que por ahí van a ir los tiros. No, hay varias fórmulas, son espacios que tienen suficiente fuerza para que se haga algo y se hará. Lo que ocurre es que es preferible que todo esto se madure y se haga. Esto no quiere decir imprevisión, que los telespectadores no piensen que en el 2002 no se va a hacer nada, que no es verdad, Pero la prudencia es el mejor argumento para que las cosas se cierren y se cierren con seriedad. Si no, ¿de qué sirve decir, tenemos esta idea, luego esa idea se canaliza o se proyecta al 50%, entonces hay un 50% de frustración? A mí me parece que eso no es bueno. Es preferible que la gente espere a que realmente los representantes que ellos han elegido democráticamente les expongan públicamente con pelos y señales todas estas cosas. Es cuestión de esperar un poquito más. Pues vamos a dejar el 2002 descansar un poquito, por lo menos que siga madurando, y vamos a hablar de un proyecto un poco inédito, un poco novedoso dentro del Departamento de Cultura, del que es responsable, que es la creación o la grabación en vídeo de leyendas tradicionales de Salamanca. Exactamente qué se hace y qué se pretende con ellas. Debo aclarar que mi responsabilidad en el departamento es solamente de una sección, que es la de difusión y publicaciones, y ahí entra la unidad de medios audiovisuales, en la cual se está ahora mismo trabajando sobre un proyecto inédito. Nunca se había hecho nada igual. El técnico Tomás Peña planteó un proyecto muy interesante que tiene que ver con la difusión de la literatura popular. Planteamos hacer una cosa sobre cuentos, sobre leyendas. Al final va a ser sobre leyendas. Vamos a elegir 4 leyendas tradicionales y se va a hacer una recreación para vídeo con la intervención de un cuentacuentos y de un mimo, simplificando mucho los medios, haciendo algo que, insisto, nunca se ha hecho como experiencia. Pues vamos a esperar a ver qué resulta, pero nuestra idea es que eso nos sirva para, sobre todo, divulgar, dar a conocer, potenciar un poco lo que es la literatura de tipo popular de significado salmantino entre los escolares.
que no vayamos a la literatura traída de fuera, la literatura foránea, sino vamos a aprovechar nuestros propios recursos. Y las leyendas además tienen ingredientes de carácter maravilloso, de carácter mágico, que le aportan aquello que a las etapas infantiles en la formación del individuo pues le dan el carácter, yo creo, el atractivo necesario para pescarles, para meterles dentro. Pues estamos acabando, pero me resisto a no hacer una pregunta sobre ese servicio de publicaciones espléndido, porque hace libros de investigación, de etnografía muy buenos para Salamanca, pero también está abierto a los escritores normales. Evidentemente, el Servicio de Publicaciones de la Diputación tiene diferentes líneas serias. Yo que sé, has comentado la serie de etnografía, por ejemplo, que se canaliza por la vía del Centro de Cultura Tradicional. Tiene tanto prestigio que no es necesario decir nada. Allí se elabora, se decide qué se hace y, digamos, es una línea de trabajo muy seria, muy consolidada. Pero es que aparte de eso hay otras investigaciones que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con el arte, pero hay algo, efectivamente, que es el tema de la creación. El Servicio de Publicaciones de la Diputación tiene una vía, que es la vía de los autores salmantinos, y a veces yo creo, estoy convencido que los jóvenes escritores salmantinos no saben que eso existe. El Servicio de Publicaciones de la Diputación está dispuesto a publicar, a hacer, y de hecho estamos sacando 1 o 2 títulos al año, pero yo supongo que el diputado de Cultura y la Comisión de Cultura estimarán conveniente, cuando haya obras buenas, si es necesario editar 3 o 4 títulos al año, lo harán. Es decir, que sepan los creadores, tanto los poetas como los narradores, como los autores de teatro, que hay un servicio de publicaciones muy serio, con una buena distribución, que puede ser el canal para sacar su obra. Bueno, ahí estamos, que presenten sus originales. Se va a valorar y si es bueno se va a publicar seguro. En este país, por más que se publiquen miles de libros, sigue siendo complicado publicar. Yo invito a los creadores de la palabra, a los jóvenes sobre todo, y vinculados a Salamanca, el que utilicen ese servicio, porque es eso, tiene vocación de servicio, de servir al ciudadano, y los creadores son ciudadanos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Francisco Blanco, por este pequeño repaso a lo que son las actividades del 2002, muy pequeñito a lo que son las actividades normales de la Diputación de Salamanca en su departamento, y estaremos, pues nos veremos más veces aquí en Foro Abierto, porque el 2002 dará mucho que hablar. Y a ustedes les invitamos hasta la próxima semana, donde de nuevo pues analizaremos algún tema relacionado con el 2002 o con la actualidad de la ciudad. Muchas gracias y les esperamos aquí en Televisión Salamanca.